Cada año, los activistas de Green Cross Suiza elaboran una lista de las ciudades en que la polución es extrema. La organización ecologista independiente de Green Cross Suiza presentó, en colaboración con el Instituto Blacksmith en Estados Unidos, una lista de los lugares más contaminados del mundo. Cada año, desde 2007, esta organización, fundada por el expresidente soviético Mikhail Gorbachev, publica su informe sobre polución ambiental en los lugares más contaminados del mundo, donde aparecer desde entonces Chernobyl y las dos ciudades rusas, lo que implica que no se ha conseguido avances en saneamiento medioambiental, según Green Cross. La primera ciudad en la lista es Agopgolshi Dumpsite, en Ghana. Actualmente el barrio de la ciudad ghanesa de Accra es considerado el tiradero más grande del mundo, donde se deposita la chatarra electrónica, refrigeradores, microondas, televisores, etc., procedentes de Europa y Norteamérica. Se calcula que una población de aproximadamente 40.000 personas podría estar en riesgo por la contaminación que impera en el lugar, principalmente por metales como plomo, berilio, cadmio o mercurio. Sin embargo, podría afectar hasta 250.000 personas, de acuerdo con el documento de Green Cross. El lugar es uno de los más contaminados del continente africano. Una de las principales actividades donde participan mayormente niños es buscar metales entre los desperdicios para reciclarlos y obtener cobre que en el mercado puede ser muy valioso. Este se obtiene quemando el recubrimiento plástico del cable. La segunda ciudad es Chernobyl, Ucrania, reconocida internacionalmente por uno de los peores desastres nucleares de la historia, que finalmente la transformó en una ciudad fantasma, con consecuencias graves por radiación sobre los que la habitaron antes de 1986. El 26 de abril de 1986, una explosión en el reactor 4 de la central nuclear de Chernobyl lanzó grandes cantidades de contaminación radiactiva en el aire que alcanzó hasta un 40% de Europa, partes de Asia y África del Norte. La radiación liberada de la planta provocó diversas enfermedades, tipos de cáncer, esterilidad y hasta la fecha algunos bebés siguen naciendo con deformaciones. El río Citarum, Indonesia, situado al oeste de la isla de Java, lo ahogan putrefacción, residuos químicos, peces muertos, alimentos descompuestos, maderos y toneladas de basura, por lo que es considerado el río más contaminado del mundo. Su nivel de contaminación es alarmante, pues está completamente lleno de basura debido a que todas las fábricas de la zona abocan sus residuos sin control al río y los habitantes del pueblo hacen lo mismo con los desechos orgánicos. El lugar donde antes los habitantes solían pescar, ahora intentan reciclar la basura que encuentran ante la dificultad de pasar en una barca sobre los desperdicios, que además implica un gran riesgo para su salud. El cuarto lugar es de Rusia. Durante el periodo soviético, la ciudad fue uno de los centros principales de Rusia donde se fabricaron productos químicos, incluidas las armas químicas, principalmente gas, mostaza y sarín. Hoy en día, todavía es una planta importante de la ciudad química rusa. Se estima que entre 1930 y 1998, unas 3.000 toneladas de desechos químicos fueron arrojados negligentemente en vertederos alrededor de la ciudad, y 190 sustancias químicas fueron liberadas en el agua subterránea. La ciudad tiene una población total de casi 245.000 personas. Sin embargo, estudios recientes revelaron que la esperanza de vida es de 47 años para las mujeres y 42 para los hombres. Son los jóvenes los más vulnerables a los efectos de la contaminación. El quinto lugar es de Hazaribagh, Bangladesh.
Alrededor de 160.000 personas son víctimas de contaminación por cromo provocado por 270 curti diarias en Bangladesh, en particular en Harasibagh. Los trabajadores viven al lado de arroyos contaminados, estanques y canales. Recicladores informales de cuero queman los residuos para producir otros productos de consumo, lo que también contamina en gran medida al aire. Además de padecer las enfermedades comunes, los habitantes de Harasibagh se enfrentan a quemaduras por ácido, erupciones, dolores, mareos y náuseas por el contacto directo de los químicos con lo que curten la piel de los animales. Kabzi Samba. Las concentraciones de plomo en sangre de Kabzi se han encontrado a niveles 60% más altos de los que se consideraba fatal, resultado de la contaminación de décadas de minería de plomo peligrosos en la región. Actualmente las actividades mineras han cesado, pero como consecuencia de su actividad el suelo y las aguas presentan concentraciones de plomo y otros metales pesados, como cadmio, cobre y zinc, en niveles muy superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud en un área de 20 kilómetros de radio. Además del agua contaminada, los trabajadores y la población en general está expuesta a una elevada concentración de partículas de plomo en el aire. La población afectada se estima en 250.000 personas. Kalimantan, Indonesia. Han sido envenenados por los años de la minería de oro a pequeña escala. Los mineros utilizan mercurio en el proceso de fundición rudimentario, liberando tanto como 1.000 toneladas de los productos químicos tóxicos a la atmósfera cada año. Peor, muchos mineros funden dentro de sus casas, donde queda atrapado el vapor del mercurio. El metal también puede ser liberado en las vías fluviales de la zona, donde puede acumularse en peces y agua. El estudio de 2008 encontró que las concentraciones de mercurio en el río Kahayan, en el centro de Kalimantan, más del doble del estándar recomendado de Indonesia. Sin embargo, en los últimos años el gobierno indonesio ha tomado medidas para limpiar las emisiones de mercurio de origen humano. El trabajo con los mineros para sus procesos de fundición ahora es más seguro. Río Matanza Riachuelo, Argentina. La cuenca del río, ubicado en la provincia de Buenos Aires, está entre los lugares más contaminados del mundo por el alto nivel de tóxicos que contienen sus aguas, entre los que destacan compuestos orgánicos volátiles como el tuleno. En los 64 kilómetros de extensión de la cuenca de este río, que fluye desde el oeste de Buenos Aires hasta el estuario del río de la Plata, también se encuentran contaminantes como grafito, mercurio, cromo y otros residuos industriales. En la zona se ubican curtidiarias, plantas petroleras, químicas y metalúrgicas, además de unos 40 vertederos de basura, fuentes contaminantes que, según datos del 2007, afectan potencialmente a unos 4.5 millones de personas.